Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. El ser humano tiene una tendencia a adorar. Eso está dentro de él y lo dirigirá hacia un artista o a un deportista, a un influencer o a sí mismo. Con la denominación de Ruta 66 se conocía una de las carreteras federales que se estableció en 1926, la cual iba desde Chicago hasta Los Ángeles con un recorrido de casi 4.000 kilómetros. La Ruta 66 fue una carretera muy popular entre quienes habían decidido emigrar desde el este de los Estados Unidos a la costa oeste, quienes la utilizaban para cruzar todo el país. Hablando de otro tipo de recorrido, deciros que aquí empieza un nuevo episodio de nuestra Ruta 66. Me encanta este encuentro en el que podemos estudiar los 66 libros de la Biblia. Aprendemos muchas cosas aquí y hoy, claro, vamos a seguir en el libro de Números para estudiar el capítulo 21. El tema de hoy será la serpiente que traía sanidad. ¿Qué animal es este que vamos a analizar? Esa historia de las serpientes nos ilustra el pecado, el sufrimiento, la súplica y finalmente la salvación. Sí, sube un poquito más el volumen de tu radio, del teléfono o de cualquier otro dispositivo a través del que nos estás escuchando para poder descubrir juntos el secreto de mirar con fe. El capítulo 21 del libro de Números trae algunas informaciones interesantes sobre la jornada, el viaje del pueblo en dirección a Moab. En primer lugar, en el versículo 1, ellos encuentran al rey de Arad, en la región del Negev. Y allí encuentran una victoria sobre aquel rey y seguirán adelante en su trayecto hacia la tierra prometida. Justo después tenemos un hecho impresionante que llama nuestra atención y que es el tema central de este capítulo, la famosa historia de la serpiente de bronce. El texto dice lo siguiente a partir del versículo 4 según la Nueva Versión Internacional. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. Recuerda que ellos no pudieron pasar por Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajisteis vosotros de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que les mordieran. Y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: «Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes». Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: «Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán». Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Es muy interesante observar lo que ocurre aquí. El pueblo, una vez más, muestra su rebelión, su falta de paciencia y nuevamente empezó a criticar a Moisés y a cuestionar a Dios. Así que Dios, para llevar al pueblo a una situación de reconocimiento de su maldad, envió serpientes venenosas. Y ellas mordieron al pueblo. Y ellos empezaron a morir. Y entonces, aterrados, ahora sufriendo y con miedo, confesaron su fallo y dijeron: «Pecamos cuando hablamos contra el Señor». Y entonces, en este momento, Dios dio una orden cuando Moisés intercedió por el pueblo: «Hazte una serpiente». Una orden interesante, diferente, porque significaba construir un objeto metálico, una especie de estatua. Se hizo una serpiente de bronce, puesta en lo alto de un poste. Todo el que mirara a la serpiente, mostrando que estaba atendiendo a la recomendación divina, mostrando que estaba reconociendo su propio pecado y mostrando también que estaba depositando fe concretamente en la sanidad que venía de parte de Dios, siendo la serpiente apenas un símbolo de eso. Todo el que miró la serpiente demostrando fe recibió la bendición de permanecer vivo. Pero el viaje del pueblo siguió adelante. Ellos entonces se ponen en marcha. Dice el texto: «Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en Obot. De allí partieron y acamparon en Iyé Abarín, que está en el desierto, al oriente de Moab. De allí partieron y acamparon en el valle de Ceret. De allí salieron y acamparon al otro lado del río Arnón,
que está en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos. El río Arnón sirve de frontera entre el pueblo de los moabitas y el de los amorreos. Por eso puede leerse en el libro de las guerras del Señor, hacia el Mar Rojo, los valles y el Arnón, la ladera de los valles que se extienden hasta la región de Ar y la frontera de Moab. Como vemos, ellos siguen por el camino, saliendo del monte de Or, donde ocurrió el episodio de la serpiente de bronce, y prosiguen en su viaje, en su jornada, cambiando el campamento dependiendo de la dirección y de la gracia divina. Cambiando el campamento hasta llegar a la tierra de los moabitas, la región de Moab. Al seguir adelante ellos encontrarán otra lucha más, ahora con los reyes de los amorreos, Sihón y Og. El texto dice que Israel envió emisarios a Sihón, rey de los amorreos, con este mensaje: te pido que nos dejes pasar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real hasta que salgamos de tu territorio. Vamos a observar en las Escrituras una vez más que los amorreos no fueron simpáticos, que se diga. Sihón no dejó al pueblo de Israel cruzar. Al contrario, convocó a sus ejércitos e hizo batalla contra Israel. Pero Dios bendijo al pueblo de Israel. De hecho, Israel destruyó con espada y consiguió la victoria, venciendo allí al rey de Sihón, conquistando la ciudad de Hesbón, y venciendo a los amorreos, consiguiendo habitar aquella tierra, conforme vamos a observar en el versículo 31. Y finalmente Moisés, todavía liderando al pueblo israelita, también consiguió derrotar a Og, rey de Basán, con todo su ejército. Así que obtuvo victoria sobre Sihón y Og, los dos reyes amorreos, y caminó en dirección a la región de Moab, en esa jornada, en ese viaje dirigido por Dios. Y ese capítulo queda marcado por la impresionante historia de la serpiente de bronce que fue levantada para traer sanidad a todo aquel que depositaba su fe en Dios. Esta serpiente de bronce que aparece en la jornada, en el viaje de los israelitas hacia la tierra prometida, yendo en dirección a Moab, adquirió una importancia especial porque ella es citada en el Nuevo Testamento en el capítulo 3 de Juan. El propio Jesús, hablando sobre su misión de Salvador de la humanidad, dijo con claridad en el capítulo 3 de Juan que tal como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, también era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Tal como la serpiente traía aquel símbolo de promesa, de salvación, de perdón y de sanidad, de igual forma Jesús fue también levantado en el madero, en la cruz, para ofrecer perdón, salvación y sanidad para aquel que en él depositase su fe y su confianza. Y de igual manera que la serpiente fue levantada y los que la miraban recibían vida, recibían la posibilidad de escapar de la muerte y permanecer con vida ante aquel juicio divino que cayó sobre el pueblo, así también cuando Jesús, el Hijo del Hombre, fue levantado, implica la necesidad de recibir vida espiritual de parte de Dios mirándole a Él. Es decir, depositando tu confianza en Él para recibir perdón y salvación en la persona de Cristo. Así veremos que en el Antiguo Testamento tenemos episodios que son importantes en sí mismos, pero algunos de ellos tienen una importancia especial, porque apuntan directamente al plan futuro que Dios tenía para la humanidad, o son presentados en el Antiguo Testamento como tipos, como figuras que anticipaban, prefiguraban, digamos, una realidad mayor que se encuentra en Cristo, y que se cumplió a través del Mesías que trajo salvación y redención eterna. Así que nos quedamos aquí por hoy, en la exposición de nuestra Ruta 66, hablando sobre esa historia tan impresionante, la serpiente que traía sanidad. Hacemos nuestra parada en boxes para repostar y tomar fuerzas antes de seguir con nuestra Ruta 66, que es un viaje emocionante por el camino de la vida. ¿Sabías que puedes llevar los estudios de Ruta 66 a todas partes? Con la aplicación RTM 360 podemos escuchar los episodios de nuestras series bíblicas en cualquier lugar del mundo. RTM 360.
¿Qué tal descubrir todo lo que ofrece la app RTM 360? Con un solo clic, descárgatela a través de tu Play Store. Ahora llega el turno de las preguntas aquí en nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un espacio traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Recuerda que puedes mandar tus preguntas al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España o bien al correo electrónico info@radioencuentro.net. Y empieza con una pregunta que nos remite a algo anterior. ¿No prohibió Dios las imágenes y las esculturas? Lo hemos visto antes. Y ahora aparece eso de hacer una serpiente de bronce, de hacer un monumento, algo a lo que las personas debían mirar. ¿Y ahora qué? ¿Cómo queda ese objeto y cómo debemos entenderlo? Ya ves, Esperanza, mira, la verdad es que esa cuestión ha sido debatida en toda la historia del cristianismo. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. Porque de hecho los hebreos no hicieron casi ninguna escultura. Digamos que no construyeron prácticamente nada más específicamente estético o artístico. Y una de las razones está relacionada con esa prohibición de construir y hacer todo tipo de imagen y de escultura. Ahora eso, durante muchos siglos, llevó incluso a los cristianos a pensar que cualquier tipo de dibujo podría ser pecaminoso. Y sabemos que existe también una discusión sobre la controversia de las imágenes dentro del cristianismo, en lo que respecta a la diferencia entre la tradición católica y la tradición protestante. ¿Y cómo lidiamos con eso? En realidad, cuando Dios prohibió la construcción de imagen y escultura, la cuestión era la finalidad de la idolatría. Muy posiblemente la cuestión tenía que ver con el contexto en que el pueblo vivía. No era posible que Israel allí pasara a aprender a hacer sus obras de arte en aquel contexto pagano sin contaminarse con esas prácticas. Además, la naturaleza humana tiene una inclinación de idolatrar aunque sea sin ninguna imagen. Se lo imagina sin imagen. Pero nos queda una pregunta. Un becerro de oro no se puede, pero una serpiente de oro sí. Pues ya lo ves. La diferencia está en el hecho de que la imagen hecha con la intención o deseo religioso de idolatría es lo que hace que el asunto se vuelva más complicado. Por una parte vemos que el becerro de oro fue condenado y rechazado. Todo el simbolismo pagano fue rechazado, pero el tabernáculo era una construcción simbólica. El arca no deja de ser un objeto. Por encima de ella había querubines también, pero apenas como un referente, una referencia a lo sagrado, no como objeto de adoración en sí, cambiando la criatura por el Creador. Aquí, en el caso de la serpiente, hay una discusión muy detallada, porque en la antigüedad, incluso en Egipto, la serpiente era símbolo de sanidad, de cura. Podemos verla en el símbolo de la medicina hasta hoy, hasta nuestros días. Algunos autores intentan relacionarlo, pero no existe una relación directa. Ellos fueron picados por la serpiente, y la serpiente de bronce simplemente era algo que simbolizaba el mal que ellos habían sufrido, con lo que si ellos la mirasen, serían así curados y perdonados de toda aquella rebeldía. Así que queda bastante claro que tenemos que hacer una separación entre una imagen de escultura que está hecha con propósito religioso de adoración o veneración especial y aquello que se construye con otra finalidad, con otro motivo. Por lo tanto, no se puede destruir toda la obra artística basados en un argumento de que todo puede ser idolatría. Sí, pero parece que observando un poco más del Antiguo Testamento, ese objeto que no se hizo para ser adorado, sino para traer salvación al pueblo, terminaría convirtiéndose en objeto de idolatría, ¿no? Es verdad. Tristemente, esa serpiente, que fue llamada Nehushtan, se convirtió en objeto de idolatría cuando hubo una decadencia muy seria en el final del reino de Judá. Vemos una referencia a ello en el libro de Reyes, cuando Ezequías hace una especie de reforma religiosa, en cuyo tiempo las cosas mejoraron porque venían de una situación muy caótica. Esto nos muestra el problema serio que está en el corazón del hombre, el corazón humano. El ser humano tiene una tendencia a adorar. No existe manera de quitar ese deseo del corazón del hombre.
eso está dentro de él y lo dirigirá a un artista, a un deportista o a un influencer o a sí mismo. Su actitud es de culto, de adoración, de devoción ante diversas cosas de la vida. Es gracioso y ciertamente paradójico que las personas lo hagan incluso con la ciencia, incluso con la filosofía, incluso con aquello que es lo más racional posible. Y aquí es una cuestión de crisis religiosa. El pueblo hizo aquello que no podía hacer con la serpiente, que fue destruida para que eso no fuese demasiado lejos, habiendo idolatría. El peligro está exactamente en el corazón humano. Y por eso Dios terminó impidiendo que ellos hiciesen objetos, porque sin el objeto eso ya era una realidad de por sí. Con objetos bonitos la cosa se descontrolaba. Se convertía en una manera de negar a Dios aquello que solo Él merece, la adoración. Hablando de destrucción, miramos el versículo 14 de este mismo capítulo 21 y se menciona un libro de las guerras del Señor. ¿Dónde está ese libro? ¿Qué libro es ese? Mira, Esperanza, es importante para que nuestros oyentes aprendan que tenemos varios libros citados en el Antiguo Testamento. Está el libro de Justo o de Jaser, el libro de la guerra del Señor, las crónicas del rey de Israel, los relatos de Gad el vidente, de Natán. Desafortunadamente no tenemos acceso a esa lista, que alcanza más o menos 15 documentos antiguos. Esos libros no lo podemos encontrar ni en lengua castellana ni aún en sus lenguas originales. Son libros que se usaron en aquel entonces. El libro en cuestión posiblemente era un libro de música, de canciones de victoria en batalla. Hoy existen canciones famosas relacionadas con las Fuerzas Armadas que la gente termina aprendiendo. Por ejemplo, en España es muy conocida la canción El novio de la muerte, que es el himno de la Legión. Así también en aquellos tiempos ellos cantaban sus victorias en las batallas. Y ese libro debía ser una especie de cántico de alabanza a Dios por las victorias en las batallas. Pero al menos por ahora la arqueología no ha encontrado ninguna especie de documento escrito. A lo mejor más adelante se puede encontrar alguna cosa, quién sabe. Si se encuentra, tampoco es que vaya a añadir muchas cosas, ¿no? Muy poco, quizás. Última pregunta. Parece que Dios es muy exigente en este asunto, que alguno diría que no es para tanto. Dios es un juez justo, que cura y que salva. Pero cuando llega a esta situación parece que las cosas se vuelven tan sencillas, con tan solo mirar la persona ya está libre. Ya lo ves. Mira qué cosa más interesante. A veces en situaciones cotidianas nos damos cuenta de que el problema es la comunicación. A veces una persona quiere agradar a otra y hace todo lo que tiene ganas de hacer. Pero lo último que hace es prestar atención a lo que la otra persona realmente quiere, con lo que termina dándole el regalo equivocado. Y lo que ocurre aquí es muy interesante, porque el ser humano quiere hacer sacrificios, quiere traer todo tipo de ritual. Y Dios dice, mira, quiero simplemente lo siguiente, que escuches mi palabra, declares tu insuficiencia, tu incapacidad, pidas perdón, te arrepientas y regreses a mí, que te perdono gratuitamente. Y para que eso ocurra es necesario que la persona lo demuestre de manera concreta, que lo muestre de manera objetiva. Por eso, fíjate, la manera en que ellos demostraron aquí si creían o no era mirando a la serpiente. De igual manera, ¿cómo recibimos la salvación en Cristo? Se recibe la salvación cuando depositamos toda nuestra confianza en Cristo. Reconocemos nuestra debilidad, pedimos perdón por nuestros pecados, sabiendo que no podemos vivir sin depender de Dios, y creemos de manera concreta en esa salvación que solo existe en Cristo. Cuando hacemos eso, generalmente alguien dirá, ¡ay, pero siempre he tenido a Cristo en mi corazón! Pero no es exactamente como uno siempre ha pensado, sino como necesita tenerlo. Es necesario que la persona tome una decisión, que lo exprese a Dios directamente en una oración. A veces las personas incluso salen adelante en un culto en la iglesia, o incluso afirman una declaración, o le cuentan su testimonio a otras personas. Son manifestaciones concretas y siempre son necesarias. Es como una fiesta de cumpleaños. No queda tan bien simplemente ir y decir felicidades. Lo mejor sería llevar un regalo. ¿Por qué?
para manifestar clara y concretamente que apreciamos a la persona de verdad. Así que cuando reconocemos que la culpa de nuestros pecados es nuestra, que Cristo nos perdonó, lo manifestamos concretamente. Y eso es lo que aprendemos de manera muy especial aquí, que la salvación, por increíble que parezca, es una cosa muy sencilla. Digamos que basta hacer dos cosas: arrepentirse y creer. Podemos decir que el arrepentimiento y la fe traen el perdón completo de los pecados, de todo lo que la persona hizo de malo en la vida, tanto en su pensamiento como a través de sus actitudes. Así que si tú que nos escuchas nunca lo has hecho, nunca se lo has expresado a Dios de manera concreta, es tu oportunidad. Ora a Cristo, ábrele tu corazón, pide perdón y ten conciencia de que estás totalmente perdonado. No hace falta ritualismos, ni mecanismos humanos, ni sacrificios, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Tú que nos escuchas, quédate un poquito más porque ahora viene la aplicación en nuestra Ruta 66. Hoy estudiamos aquí en nuestra Ruta 66 el capítulo 21 del libro de Números, con el tema La serpiente que traía sanidad. Y la gran lección que nos queda es la siguiente: no desprecies la sencillez de Dios. Alguien contó una historia muy interesante sobre un gran profesor en Japón, un científico que iba a la iglesia para saber sobre Cristo. Cuando el predicador veía a aquel gran doctor, empezaba a hablar con palabras complicadas. Empezaba a complicar las cosas intentando impresionarlo. Pero el hombre salía de allí triste. Un día él tomó un tren y fue a otra iglesia muy lejos, pequeña y humilde, y escuchó el mensaje de un pastor sencillo que no sabía nada de él. Ahí sí pudo conocer a Cristo. Se arrepintió de sus pecados y creyó sencillamente en Jesús. Fíjate, el Evangelio es sencillo. Basta creer en el perdón para recibir la salvación. No desprecies las cosas de Dios. No desprecies la Biblia. No desprecies la salvación. Precisamente en su simplicidad está su grandeza. Que Dios te bendiga. Pues hemos llegado al final de este episodio, pero por supuesto que volveremos. Te vamos a estar esperando en el próximo espacio. Hasta entonces, si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, lo puedes hacer en nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. ¿Por qué no compartes con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios y tus impresiones del programa? Venga, anímate, toma nota de nuestro WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info@radioencuentro.net. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala, te la enviamos gratis. Pues como te digo, nos vamos, pero solo decirte que estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.